pues empezamos. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas por acompañarnos aquí en esta charla. Estamos ya en la jornada de clausura del primer Festival Lanzarote Negra. Como he dicho en los días anteriores, es todo un logro y estamos muy felices de haber podido echar a andar. Son varios años intentándolo y poniendo todo de nuestra parte, pero bueno, a veces las cosas no salen. Este año por fin es el primero, no el único. Esperamos continuar, que el año que viene se repita. Y en esta última jornada vamos a tener un programa también muy variado. En primer lugar vamos a comentar un poquito, a charlar sobre la figura del querido Alexis Ravelo, en un pequeño homenaje que le vamos a brindar también desde Lanzarote. Luego presentaremos los libros de los 4 autores que estamos aquí en la mesa, que los iré presentando a todos. Y esta tarde no se olviden que en el almacén, a partir de las 6, se va a proyectar la película Perversidad de Frisland con la participación de Ananda Segarra, que es una autora, una traductora, que se ha encargado de traducir la autobiografía del protagonista de la película, de Edward G. Robinson, y yo se lo recomiendo, la verdad que merece mucho la pena, es un peliculón y la charla va a estar muy bien. Para empezar, quiero dar las gracias a las personas, bueno, a las instituciones en este caso que hacen posible el festival, empezando por el Ayuntamiento de Arrecife, Cultura de Arrecife, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote y Turismo Lanzarote y Cineclub Lanzarote. Nosotros estamos encantadísimos de tenerles aquí y nada, pues vamos a comenzar la charla. Me acompañan en la mesa, yo no sé si se oye demasiado acoplado, lo voy a dejar un poco. En la mesa me acompañan, empezando por el más alejado a mí, Carlos David Gutiérrez Robaina, autor de 3 Ts, que es la novela que nos presenta hoy, pero también de Sangre de Perros. A su lado está Carmen J. Nieto, que es una autora de Gran Canaria también muy conocida, autora de Las truchas sin freír, 9 corto, sin aditivos y Gambuesa, que es la novela que va a presentarnos hoy. Y a mi lado, Sergio Mirá Jordán, que además de la novela que trae hoy, La sombra del océano, que ha ganado el premio Alexis Ravelo de novela, también es autor, entre otras, del Asesino del Pentagrama, Una extraña en la madriguera, y bueno, nos irá comentando también parte de su trayectoria, porque además de autor también te dedicas a la música. Vamos a intentar conocer a los 3 autores un poco más. Y bueno, a mí ya me conocen un poco, yo soy Miguel Aguerralde, y aparte de esta novela de las 5 muertes de Jacinto Samitier, pues he tenido la suerte de publicar algunas otras y las iremos comentando durante la charla. Pero el primer punto del día, lo primero que nos reúne aquí es hablar de nuestro querido Alexis, una persona encantadora, un escritor increíble de Gran Canaria, que tuvimos la pena de despedirle hace poquito. Y desde Lanzarote, igual que en otros festivales de novela que ha habido en los últimos año y medio, queremos tener un recuerdo sobre un autor que además estaba muy vinculado a Lanzarote. De hecho, una de sus últimas novelas, La ceguera del cangrejo, sucede aquí, una novela negra que les recomiendo, que retrata mucho de lo que se mueve en Lanzarote. Y bueno, pues quería comenzar un poco la charla sobre Alexis, dando paso a mis compañeros para que cada uno fuera comentando pues detalles sobre su relación o su conocimiento sobre Alexis, ¿no? Por ejemplo, voy a ir dando la palabra y vamos turnándonos. ¿Cuál sería el primer contacto que ustedes tienen con Alexis, no como persona, sino anteriormente como autor, ¿no? ¿Qué es lo primero que conocen de Alexis? Bueno, a ver, yo la primera vez que contacté o que contactaron conmigo y pude conocer a Alexis, pues fue con la primera novela. Yo desde Fuerteventura, cuando fui a presentar en Las Palmas de Gran Canaria, pues me comentaron que quien me iba a presentar la novela iba a ser Alexis Ravelo, un Alexis Ravelo que yo desconocía, era bastante desconocido en aquel entonces, y por lo menos, o sea, a nivel nacional, digamos, ¿no? Y tuve la suerte de que desde que ese primer momento en el que él presentó mi novela, pues cuadré la amistad con él. Él empezaba, o bueno, ya tenía un par de novelas, incluso una publicada a través del Cabildo de Fuerteventura, y digamos desde ese momento empecé a seguirle la pista, ¿no? A los pocos años empezó a ganar
todos los premios y a ser reconocido como una de las personas más influyentes de la novela negra en España de los últimos años, ¿no? A partir de ahí ya digo, seguí leyendo todo lo que él escribía o lo que llegaba a mis manos y tenía ese contacto de Fuerteventura con él porque tal como supongo que hacía con Lanzarote, pues él tenía mucho contacto con el resto de las islas, ¿no? Entonces, con Fuerteventura cada vez que iba, pues intentábamos vernos y alguna vez que iba yo a Las Palmas, pues lo mismo, eso, le daba un toque y cuando tenía tiempo nos veíamos, ¿no? Él, como siempre, ya con esto termino, pues desde el primer minuto o primer segundo, lo que tenía como una característica o como una forma de ser era la gran amabilidad que tuvo conmigo como un autor novel y su apoyo desde el primer segundo, incluso cuando ya él subió esos escalones tan rápidamente, seguía apoyándome y no solo a mí, sino entiendo que al resto de los escritores, ¿no? Bueno, es difícil separar el escritor de la persona, ¿no? Nos habías preguntado como escritor y mientras Carlos hablaba yo decía, no te enrolles, Carmen, como la persona, porque está claro, todos los que conocimos a Alexis personalmente, era tan grande como escritor como persona, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el escritor. En el año 2016 fue cuando yo leí por primera vez a Alexis Ravelo. Leí La otra vida de Ned Blackberg. Claro, yo era una persona que escribía, me gustaba escribir, había publicado Las truchas, pero sobre todo me gustaba leer, ¿no? Y sí que había leído algo de novela negra canaria y tal, y sabía que existía Alexis Ravelo y sabía de las novelas de Eladio Monroy, pero no me habían llamado la atención. Y fui un día a un compañero de trabajo y me dijo, me han regalado esta novela, a ti que te gusta leer, te la voy a dar, ¿no? Porque a él como que no le hizo mucha gracia la novela. Y yo aquella novela la cogí aquel día. Y es una anécdota que cuento a veces en Petit Comité, ¿no? Yo en ese momento tenía una asesoría fiscal. Y estábamos liquidando el modelo 400. Eso quiere decir que solo tienes tiempo para eso, ¿no? Para llamar a tus clientes y liquidar el modelo. Yo cogí la novela y cuando llegué a mi casa empecé a leer las primeras páginas. Bueno, hasta que no terminé la novela no me fui a dormir. Y entonces yo dije, había escrito Las truchas y yo estaba pensando, me gustaría mejorar mi escritura, me gustaría aprender técnicas narrativas, me gustaría, además de escribir, por intuición, saber un poco de qué va este oficio, ¿no? Y estaba buscando un taller de escritura. Y entonces yo, después de terminar La otra vida de Ned Blackberg, yo en mi casa dije, yo quiero que este tío me enseñe a escribir. Y tuve la gran suerte de que Alexis daba un taller de escritura en Gran Canaria, en Univelia. Y estuve 6 años en el taller, y en esos 6 años pues pasan muchas cosas. Cuando en el 2020, estamos hablando del 2016 al 2020, cuando en el 2020 yo termino 9 cortos, lo mando a una editorial, que estuvo en Cazador de Ratas, cuando yo mando a Carmen 9 cortos y lo lee y me dice, esta es la novela que yo quiero publicar, yo había puesto en mi currículum que había ido a los talleres de Alexis. Sí que es verdad que había una relación de amistad y una relación personal con Alexis y nos reímos mucho con lo de la frase laudatoria, ¿no? Porque Carmen me dijo, ¿y te pondrá por detrás una frase laudatoria? Digo, yo creo que no, porque hemos hecho chistes de frases laudatorias hasta morirnos de risa y ahora yo no tengo fuerza moral para decirle que me haga una frase laudatoria. Las frases laudatorias son esas que se ponen por detrás de la mejor novela del mundo, aunque sea un truño, ¿no? Pero se ponen. Y digo, no, yo no le voy a decir eso a Alexis. Y total, que le dije que sí, que iba a publicar la novela. Y le dije, digo, y tranquilo que no te voy a pedir la frase laudatoria. Dice, no, yo te voy a hacer un prólogo. Y me hizo un prólogo. Y me acuerdo cuando hizo el prólogo, me lo manda por correo,
como para que yo lo leyera. Digo, ¿qué quiere que haga con esto? Que lo marque y lo ponga en el salón de mi casa, ¿no? Porque yo no te voy a decir, vamos, ¿qué te voy a decir? Gracias, gracias y mil gracias, ¿no? Y como escritor, pues bueno, yo creo que, yo siempre lo digo, si quieren leer novela negra, empiecen por Alexis Ravelo y terminen por Alexis Ravelo, porque ahí está todo, ahí está todo. Él, no solo las referencias que hace a los grandes escritores, a él al principio se le decía que era muy de Cortázar, ¿no? Digo, esos son vicios de juventud que luego a uno se le quitan. Él era un escritor de oficio, muy preocupado porque las cosas se hicieran bien, ¿no? Y eso nos lo inculcó a los que estábamos en el taller. Y el otro día nos reíamos en una presentación de mi novela, fueron gente del taller, ¿no? Y una compañera dice, tus novelas no me gustan mucho, pero esta me ha gustado muchísimo. Y todo el mundo se rió, pero Alexis nos tenía acostumbrados a eso, a ser honestos, a decir, esto pues no me ha gustado. Y cuando te dan un halago, como me dijo ella, digo, es que para mí el que ella diga que esta me ha gustado, me pesa más que todos los halagos de los demás, porque sé que es sincero. Y él nos enseñó a eso, a ser honestos con el texto y a ser honestos con nosotros mismos. No sé, estaría que hablando hasta mañana, voy a darle la palabra seria. Yo coincido con mis compañeros de mesa. Cuando uno leía a Alexis Ravelo, lo que veía era lo que conseguía, ¿no? Plasmar esa sencillez a la hora de escribir, que cuando uno se mete en esa cocina de la escritura ve que es muy difícil escribir de manera tan sencilla, ¿no? Que te obligue a pasar las páginas, que sea imposible, como decía Carmen, soltar la novela hasta el final. Nos leímos, yo creo que todos, Un tío con una bolsa en la cabeza de principio a fin, porque era imposible soltarla. Los nombres prestados, todas estas últimas novelas, que es ya pues lo máximo a la cota más alta de su escritura y lo que pudiera haber llegado de no haber fallecido. Yo no conocí personalmente a Alexis Ravelo, sí crucé cuando el Volcán de La Palma organizaron una serie de escritores como una especie de venta de libros para algo así, ¿no? Una venta de libros para recaudar fondos y demás, y yo recuerdo que le mandé un tweet, un mensaje privado, y le dije, me presenté, yo escribo, tal, cuenta conmigo, tengo libros para poner si hace falta y demás, y él, pues con esa amabilidad que realmente se dejaba ver en los comentarios o lo que uno podía desde fuera ver cómo es una persona, me dijo, ya está todo cerrado, pero tranquilo, si hay una siguiente, o se vuelve a abrir, cuento contigo. Me pasó su teléfono, nos intercambiamos el contacto, y así que en la parte humana, pues lo que uno ve desde fuera, pero en la parte de escritor, lo que decía, sobre todo era un escritor que para aquellos que escribimos veíamos que era, o veía yo personalmente, que era hacer sencillo lo complicado, ¿no? La manera de narrar, la manera de organizar una trama, de crear un argumento, hacerlo sencillo con algo que realmente es bastante complicado, que es surtir una trama y que todo cuadre pues al final. Luego sí que es cierto, yo conocía todas las novelas que había escrito él, no había llegado a la serie de Lario Monroy, y cuando él fallece, la semana siguiente o dos después, dije, el mejor homenaje es pegarse un buen atracón, y pues me leí toda la serie de novelas en cuestión de una semana, porque lo hacía de manera así, ¿no? Tenías que coger un libro y si no lo acababas, se te hacía difícil soltarlo. Sí, no, una de las cosas que coinciden todos los autores, todas las personas que han coincidido con Alexis, ya sea como lectores o como compañeros de oficio, y lo he visto en muchos festivales, es en definir a Alexis como una persona muy, muy generosa y muy dada. Sobre todo, como decía Carlos, incluso con autores, o también comentabas tú, autores que no tienen una trayectoria todavía o no están, digamos, a ese nivel de los grandes nombres, y sin embargo Alexis nunca hizo distinción entre un tipo de autor u otro. Yo le conocí cuando empezó a publicar en Anroar, yo ya había publicado alguna cosilla por ahí y le leía y le conocí de pasada en alguna feria del libro,
y siempre con la sensación de no me voy a acercar mucho, que es Alexis Rabel. Y era él el que salía del stand donde estuviera y se acercaba a ti y te daba un abrazo de estos enormes que él daba, porque otra cosa no, pero cariñoso era muchísimo. Y yo creo que nos ayudó a muchos escritores canarios a encontrar esa editorial o a esa persona o esa voz. Y me gustaría comentar desde ese punto de vista, la narrativa de Alexis es distinta a cualquier otro autor de novela negra. Esto es lo que estábamos hablando, es una prosa, no digo que no sea elaborada, todo lo contrario, pero sí que a través de esa sencillez aparente está realmente elaborando una voz muy única, ¿no? No se parece a nadie, no sé cómo, al leerle, qué sensaciones o qué enseñanza sale de esa prosa, de esa forma de escribir. ¿Qué les parece como autor? Hace poco estuvimos en Barcelona celebrando el aniversario de la editorial Revés, y sus novelas eran rebelianas y tenían esa nota que era indistinguible. Cuando uno empezaba a leer una novela de Alexis Rabelo, se veía que era una novela de Alexis Rabelo tal cual, o sea, sin tapas, sin nombres, sin nada apenas, se sabía que era él. Yo creo que por esa, a veces es complicado de explicar, ¿no? Pero yo creo que por ese estilo, ¿no? O esa forma de darle el ritmo de esas pausas en las frases, yo creo que era indistinguible, y era su nota o su punto de reconocimiento, ¿no? Que tendría, de algún modo de decirlo. No sé si están de acuerdo, Carmen. Yo creo que a veces decimos una cosa como lector, ¿no? Cuando tú ya analizas las cosas, cuando ya tú escribes y analizas las cosas desde la cocina, ¿no? Es muy difícil hacer las cosas sencillas, ¿no? Porque hay escritores que son muy intelectuales, que tienen muchas cosas que contar, pero no llegan al lector, ¿no? No son capaces de colocarse en el nivel del lector, porque al final lo que estamos haciendo es contando una historia. Es decir, si tú quieres demostrar todo lo que sabes de un tema, escribe un ensayo o haz una comunicación en un congreso, pero si tú lo que escribes es una novela, al final lo que estás contando es una historia para que la gente la disfrute y la lea. Otra cosa es la calidad de esa narración. Y yo creo que Alexis era muy consciente de eso. Yo creo que no, lo sé. Alexis era muy consciente de eso. Y él sabía muchísimo de técnicas narrativas y se había leído todos los libros del mundo. Porque cuando tú le decías, yo voy a escribir una novela que hable, pues yo qué sé, de la inmigración, o que hable, léete esto, léete lo otro, te recomendaba 10 libros para que tú tuvieras esa solidez para poder escribir tu novela. Y él, bueno, él tenía un programa de radio que era en la cadena SER, que recetaba libros, ¿no? Tú le decías, quiero un libro para esto, para lo otro, y se los había leído todos. Eso que parece una anécdota, oye, eso se traslada a la escritura. Sí, cuando tú tienes, porque al final la escritura es un oficio y se aprende, igual que el zapatero aprende con otro zapatero mirando, el escritor aprende leyendo y analizando lo que lee. Y yo creo que Alexis tenía mucha solidez como escritor. Lo que pasa es que después él, a la hora de escribir, no era ese escritor pedante que va diciendo, mira todo lo que sé para que tú me leas, sino él quería contar su historia y que esa historia llegara al lector, y hacer eso es muy, muy, muy difícil, porque a veces tú escribes textos y después los lees y dices, jolín, me entiendo yo sola, pero el que lo va a leer no lo va a entender. Y no se trata de colocar al lector en un escalón por debajo de ti, es el escritor el que está por debajo del lector, porque el lector es el que decide, es el juez. Otra cosa que bueno, no sé si ustedes pueden ir a Gran Canaria, pero se hizo una exposición en la Biblioteca Insular, La otra vida de Alexis Rabelo, con sus borradores y sus cosas, y ahí es donde se ve que él ha tachado, él ha puesto, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Y le daba muchas vueltas al texto. Además él nos lo aconsejaba, decir, tú has terminado un texto. Estaba prohibido decir, he terminado mi novela, eso no se podía decir. ¿Sabes? No es que estuviera prohibido, pero te echaban por un colo. ¿Cómo que has terminado tu novela? Has acabado un borrador. Y ahora la novela es otra cosa, ¿sabes? Que después hay que darle vuelta y tal. Y eso también es un respeto hacia
hacia el que te está leyendo y hacia el oficio. Entonces, yo no sé, porque siempre digo que lo voy a mirar y después no lo consulto en Google, pero creo que escritores españoles que hayan ganado el Hammett y el Café Gijón, solo Alexis. O sea, el Dashiell Hammett es un premio que se da a la mejor novela negra. Y normalmente los escritores de novela negra pues son un circuito de eso, de escritores de novela negra. Pero el premio Café Gijón es un premio de los más prestigiosos que existen en España, que es famoso por su limpieza, que ya hay que decirlo, y que es un premio que se da a la calidad literaria. Y Alexis ganó los 2 premios, o sea que yo creo que ya con eso está todo dicho. Sí, bueno, y poco me queda que añadir. Hay varias cosas que creo yo que lo caracterizaban si nos intentamos, pues bueno, resumir un poco lo que dicen los compañeros. Es la facilidad, por lo menos con la que uno lee sus novelas, la rapidez con la que uno puede leer sus novelas. Yo las veo que están redondas, es decir, no hace falta limar nada, sino está todo, se lee como si fuera casi pues, hecho con una cierta maestría, yo digo innata, ¿no? Es decir, creo que tienes que ser muy buen contador de historias, ¿no? Tienes que, antes de ponerte a escribir, tienes que ser así, tienes que ser una persona que sea fácil escucharla, ¿no? Y seguramente esa facilidad que él tenía vaya un poco por ahí. No lo sé si aparte tiene que ver que sí esa otra vida que le llevó a escribir, ¿no? Ese lugar donde él sale, donde escuchaba tantas historias a diario, ¿no? Pero lógicamente, pues yo creo que fue en el 2012 cuando yo presenté la novela, cuando lo conocí a él, lo mismo que empezó a ganar premios y subió su nivel literario, digo yo en relación a los premios, las novelas seguramente no, seguro también crecieron, ¿no? Cuando hablabas con él, se notaba, sobre todo cuando en mi caso hablabas con él una vez o 2 veces al año, cuando tropezabas con él, que él iba a Fuerteventura, yo iba allá, era 1 o 2 veces al año. Alguna vez algún mensajito de algo que uno necesitaba, sobre todo yo le pedía más a él, ¿no? Él me utilizaba de chofer, porque creo que no se llegó a sacar el carnet, no lo sé. Entonces, pues lo que sí notaba yo en las conversaciones con él cuando estaba en el cara a cara era que al final era una pasada, es decir, tenía una cabeza totalmente amueblada con todo lo que son registros literarios de todo tipo. Yo creo que ese hombre se leía, o sea, cuando hablabas con él y se notaba que no lo hacía, como dice, de forma pedante, sino que lo estaba absorbiendo a unos niveles que era muy difícil seguir una conversación con él sin darte cuenta que de lo inepto que yo era al lado de él. Es decir, en pocos años, en esos 10 o 12 años, pues creció una barbaridad, ¿no? Y en sus novelas se puede notar, pues puede ser que alguien que no lo haya leído desde antes pueda notar algo, ¿no? Si pues una de las primeras y una de las últimas, ¿no? Y también quiero comentar algo que era la parte literaria sobre todo aquel juego que hizo con sacar una novela anónima con otro nombre, es decir, ese juego que él además aportaba como se hacía antes, ¿no? Es decir, seguramente ideado a través de alguna pues cosa que leyera o algo que le permitía eso, es decir, oye, voy a sacar una novela con otro nombre a ver qué pasa, ¿no? Y como esa otra novela con otro nombre seguía siendo, claro, la novela era buena, entonces seguía dando o buscando esos, o consiguiendo esos aplausos, ¿no?
ya digo, yo poco tengo que aportar a la calidad, lógicamente viene certificada por todos los premios que no son fáciles y yo no sé si has nombrado el de Getafe, que creo que fue el primero, Getafe Negro. Sí, que yo recuerdo eso porque fue el primero que, o por lo menos cuando hablé con él, que le dio un poco de dinero, ¿no? Y me acuerdo de eso, alguna vez que nos echábamos a alguna copa, pues con el tema este, ¿no? Que había ya empezado pues, a conseguir vivir de eso, ¿no? Que es muy, bueno, vivir, Sí, no sé bueno, si está bien dicho. hasta cierto punto. Sí que es verdad que el Getafe Negro que gana con la estrategia del pequinés es el que le hace subir de Anroar, que es la editorial donde empezó, al revés, y a partir de ahí reeditar toda la saga de de Eladio Monroy y todo lo que vino después, ¿no? Estamos hablando de un autor que escribió novela infantil, novela juvenil, novela negra, novela general, porque hay novelas que no necesariamente son negras, aunque haya algún tipo de trama. Aquí la estrategia, perdón, La ceguera del cangrejo es una novela que retrata totalmente lo que vivimos en Lanzarote. Él es un autor muy prolífico, a pesar del poco tiempo de carrera que le hemos podido disfrutar. Y me gustaría, dado que esto, aparte de que tenemos aquí público que a lo mejor no se ha acercado todavía a la obra de Alexis, pero se está emitiendo y va a quedar grabado, me gustaría que cada uno hiciera una mención. Entiendo que elegir una de las novelas de Alexis es complicadísimo, pero así a vuela pluma, la primera que le dirían a alguien a la hora de empezar a leer a Alexis, o que a lo mejor ya ha leído alguna, pero esta es la que no puede faltar. Yo tengo muy claro que a mí la estrategia del pequinés me encantó, la disfruté muchísimo, además, no sé, eso que comentaban antes, ¿no? Que te conecta directamente con la historia y la lees sin darte cuenta, se ha volado. Me pasó con los nombres prestados también, pero cada uno de ustedes, ¿cuál tendría como primera para recomendar? Yo la he mencionado antes, me quedo con ella, antes de que la pueda decir alguien más. Un tío con una bolsa en la cabeza por la manera de redactar ese monólogo interior constante que tiene, ese flujo continuo del pensamiento que es toda la novela, que es un discurso mental de cabo a rabo, que es una clase magistral de cómo escribir flujo de conciencia sin caer en el ejemplo que uno cuando pone en Google flujo de conciencia, te dice el capítulo de Molly de Ulises, pues sin llegar a leerse el Ulises de Joyce, menos mal, pues yo creo que leyendo un tío con una bolsa en la cabeza, uno aprende aprende todo lo que es técnica narrativa escrita en primera persona, desde el pensamiento de un personaje, de cómo se va construyendo una trama a través de lo que sucede luego, que son minutos realmente en esa novela. Yo me quedo con esa. Yo voy a recomendar dos, de las dos editoriales. De Ciruela está claro, La otra vida de Ned Blackbird, eso es metaliteratura. Eso es para la gente que le guste la literatura y para la gente que le guste las buenas historias. Para mí yo descubrí otro escritor. Y de al revés, de la serie negra, yo recomendaría La noche de piedra. La noche de piedra hace pareja con Los días de Mercurio, que es la iniquidad, pero La noche de piedra es una novela negra redonda para mí. Todo el que quiera escribir una novela negra, siempre se habla, ¿no? Léete El halcón maltés, léete pues determinadas novelas que están ahí, léete Hammett, léete Chandler, léete La noche de piedra. Bueno, yo voy a decir la estrategia del pequinés, que aunque se haya mencionado, la voy a decir porque tengo que ser, si soy honesto conmigo, fue en un momento, más que la novela en sí, fue el momento en el que yo estaba, bueno, tenía a mi madre un poco mal en un hospital, tuve que ir a lo que nos pasa a la gente de Lanzarote, supongo también, a la gente de Fuerteventura seguro, pero a la gente de Lanzarote también. Cuando tienes a alguien mal que tienes que mandarlo a Las Palmas o a Tenerife. En mi caso estuve mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Con mi madre mal, y entonces cayó en mi mano la estrategia del pequinés. Estaba a poquito de salir. Y
y no vean cómo me sacaba de ese momento en el que yo estaba con otras cosas en la cabeza y cómo leyéndola en el propio hospital me sacó de ahí, ¿no? Yo recuerdo, y además se lo comenté, bueno, me hice la foto con la novela, se la mandé para que la publicara, no sé qué, todas las historias, pero era porque realmente me había sacado de ese momento, ¿no? O sea, consiguió poner un paréntesis en esa situación un poco complicada que yo tenía, y en esas horas que tienes que estar esperando ahí sentado al lado de una persona querida, pues eras capaz de salir un poquito, ¿no? Entonces esa novela, que aunque ya lo has comentado, y hay muchas, ¿no? Pero esa novela supuso para mí un toque muy importante. Yo creo que cualquiera de las que podamos recomendar es un éxito, es un acierto. Además, yo creo que también, ya para terminar este coloquio sobre Alexis, hacer notar la importancia que ha tenido Alexis a la hora de poner la novela negra canaria sobre el mapa, que no es que fuera el primero, ha habido novela canaria y sigue habiendo novela canaria, pero sí que da la sensación de que las grandes editoriales empezaron a mirar la novela negra hecha en Canarias o situada en Canarias a partir de este éxito de Alexis y de situar Las Palmas de Gran Canaria o Fuerteventura o La Palma en la literatura nacional. No sé ustedes cómo ven ese legado que queda después de Alexis, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos como autores de novela negra en Canarias o desde Canarias? Sí, bueno, nací en Alicante, llevo 8 años más o menos en Gran Canaria, pero sí es cierto que ayuda a poner en el mapa pues todo lo que es la escritura, por así decirlo, periférica, ¿no? De la periferia, de las islas y de las Islas Canarias con respecto a la península. Pues sí que fue un aliciente que una persona que venía de las Islas Canarias triunfara escribiendo novela negra, que es algo dentro de la novela ya como también periférico, y pues yo creo que sí que sirvió para abrir camino para que otros autores vayamos detrás, escribiendo desde las islas y de algún modo representando o plasmando cada uno su punto de vista particular de las islas o de las islas particulares dentro ya de las propias Canarias, para que sea un reflejo en el que se pueda ver también la sociedad del resto de España, de la península. Así que yo creo que sí que sirvió para abrir camino en ese aspecto. Bueno, hay una cuestión, yo siempre digo que Alexis puso la novela negra en Canarias y a Canarias en la novela negra, porque quizás en Canarias, así como por ejemplo en Barcelona, por ejemplo, hay mucha tradición de lectura de novela negra. En Canarias yo esa tradición de niña y de jovencita no la viví. Sin embargo, a raíz de que Alexis empieza a publicar y empieza a estar en primera línea con sus novelas, la gente se interesa por la novela negra. O sea, él trae la novela negra al público, por decirlo de alguna manera, quizás por esa manera de escribir, y al revés, él lleva la novela negra canaria, la lleva a la península, pero cuando yo publico 9 cortos, él recomienda mi novela y yo no sé si esa novela hubiera tenido el mismo recorrido si él no la hubiera recomendado, porque la novela estuvo finalista de varios premios, pero porque yo pienso que pesó mucho que Alexis la recomendara, y Alexis era una persona conocida ya en la península. Y en mi segunda novela, cuando yo publico en Al Revés, Sin Aditivos, hay una anécdota muy, muy bonita, que es cuando, hombre, yo escribo mi abogado de Sin Aditivo, un abogado canario, y habla como hablan los abogados canarios, ¿no? Y entonces yo le dije al corrector, que es catalán, digo, bueno, si no entiendes alguna cosa me lo dices y ya hablaremos de las palabras canarias. Dice, no, ya yo estoy enseñado, que a mí me enseñó Alexis Ravelo. O sea, él abrió camino en ese sentido. Yo creo que eso es indiscutible. Bueno, a ver, hablar de novela negra, yo primero que nada, incluso de Alexis Ravelo, por ejemplo, Carmen, que lo conoció mucho más, es decir, pudiste pasar más tiempo con él, y yo me considero pues
un Nobel en esto, ¿no? Hablar de Alexis Ravelo a este nivel, pues bueno, no sé cómo se puede tomar, ¿no? Pero lo que sí considero es que él, ya lo dirá un poco la historia, nos pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Pero él ha creado en España un punto de inflexión, ¿no? Cómo la novela negra estaba dirigiéndose hacia una línea, estaba, por no decirlo así, estaba de alguna forma cayendo en unos clásicos, y como él desde Las Palmas dice, bueno, pues voy a hacer novela negra situada en una ciudad de España y situada en Las Palmas, siendo muy atrevido, ¿no? Él comienza o rompe con lo que podíamos entender, en mi opinión, claro, lo que podíamos entender de que la novela negra tenía que ser siempre pues, en otros lugares, y él dice, no, se puede hacer novela negra desde cualquier sitio, ¿no? Desde Las Palmas. A partir de ahí, considero que muchos autores, y además lo he oído, es decir, compañeros que me lo han dicho, que empiezan a decir, oye, ¿por qué no puedo hacer una novela negra situada en tal sitio, en tal otro? Y dirigiendo, lógicamente, la novela negra no tanto a la ciudad al barrio bajo, sino a la parte social, ¿no? A la parte donde, aparte de que haya un malo muy malo, pues te describe la situación social, que es lo que al final hace la novela negra, ¿no? Esa parte de cuestiones que están fuera de la literatura, y te está describiendo una ciudad con un condicionante, que es ese policía o ese ladrón o ese detective o ese asesino, pero envuelta en una parte social muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que él ya nos lo pondrá en situación los años, pero creo que fue uno de los que ha marcado eso, y va a marcar un hito, seguramente. Sí, no, probablemente eso es lo que estábamos comentando, nos permite a otros autores enviar novelas a editoriales, ya no solo nacionales, sino incluso canarias, y donde antes te preguntaban, ay, pero ¿cómo vas a poner una novela negra que suceda en el Parque de Santa Catalina, o que suceda, yo que sé, en cualquier lugar de Fuerteventura o incluso de Lanzarote? No pega, ¿no? Estamos acostumbrados a que el malo es John y el bueno es Richard, y sucede todo en Manhattan, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una pelea que continúa. Lo que comentabas del lenguaje a mí me ha pasado también, editores que te dicen, no, mira, te tengo que cambiar porque has puesto ustedes y es vosotros, y yo, no, amigo, echa el freno, porque depende de muchos factores, y eso yo creo que se ha ido superando en parte también por el empuje de Alexis, de demostrar que se puede hacer novela negra que suceda aquí, hablando como hablamos aquí y mostrando nuestros entornos, ¿no? En ese sentido vamos a pasar a comentar un poco también las novelas que traemos nosotros. Somos 4 autores con trayectorias muy diferentes, con estilos diferentes, y en lo que estaba preparando estas charlas estuve mirando toda la información que hay sobre estas novelas, y llama la atención que son 4 novelas completamente diferentes, no siendo novela policíaca, novela negra o como lo queramos llamar, porque eso al final, esos contornos se diluyen. Son 4 novelas con un enfoque distinto. Entonces me gustaría comentar un poco la trayectoria de cada uno de nosotros para presentarnos al público que nos está viendo, y luego entraremos en el detalle de cada novela. En ese sentido, empezaría hablando un poco de cómo cada uno ha ido llegando a este punto, o sea, en qué momento vital te encuentra la literatura. Entiendo que primero como lector, ¿qué tipo de novela te hace llegar a decir voy a dedicarme a escribir, y además voy a dedicarme a escribir este tipo de libro? Desde bien pequeño uno empieza a leer, y en mi caso a leérselo todo. Yo llego al colegio y ya sabía leer, y era como era el bicho raro, que la profesora le pegó el paquete a mi madre por enseñarme a leer tan pronto. Era como, bueno, pues como ya que sabe leer,
pues que lea, que se siente ahí en la biblioteca, que coja un libro, se siente en clase y que lea. Y uno va leyendo todo. Cuando se terminan todos los libros del colegio, de su balda, de la estantería, de la serie de barco de vapor blanca, pues pasa a la siguiente. Luego uno descubre que hay bibliotecas y dice, qué bien, vas a un sitio donde hay un montón de libros y te los puedes llevar a tu casa, te los lees, vas leyendo todo lo que hay en casa. Y cuando uno ya termina de leerse todo lo que puede haber leído, dice, pues hay historias que uno tiene dentro y no están escritas. Y pues uno empieza a embordonar con cuentos, con poemas, con lo que sea, para tener escrito aquello que tú no has encontrado mientras buscabas la lectura. Y luego sí que es cierto que a dónde me lleva todo, pues yo creo que hay un interés desde bien pequeñito por lo policíaco, por lo criminal, por lo que ahora tenemos un paraguas enorme que llamamos novela negra, donde cabe todo, lo criminal, lo policíaco, lo puramente detectivesco. Y yo creo o pienso que llego no solo por los cómics de Tintín o las novelas de los cuentos y los relatos de Sherlock Holmes, también creo que en mi vida como lector o en esa construcción como lector y luego como escritor tiene un papel fundamental toda la saga de novelas, que creo que son unas 19-20, del detective Flanagan, que era un detective juvenil que escribieron a cuatro manos Andreu Martín y Jaume Rivera. Estaba publicado, creo, en la editorial Juventud, me suena. Y yo empiezo a leer eso en la adolescencia y un poco ahí ya empiezo a encaminar mis pasos hacia este tipo de novela que en 2011 me lleva a publicar lo primero no lo primero que escribí, obviamente, porque siempre tienes que dejar cosas en el cajón y muchas que dejé. Y en 2011 publico una primera novela, El asesino del pentagrama, que me lleva a conectar mi pueblo y lo que yo sabía, que era la música, porque yo vengo de estudiar música, de trompeta, de piano, y conecto un poco la vida del conservatorio de mi pueblo con una investigación criminal, con pentagramas, con música de Bach y demás. Y luego siempre he tirado por ahí, escribiendo en los bordes de lo criminal, de lo negro. Y 2 años, 2 novelas antes que La sombra del océano, preocupado o muy implicado en lo que se conoce ahora como True Crime, que es estas novelas basadas o inspiradas en hechos reales. Las 2 novelas anteriores a esta son True Crime y en medio de eso un ensayo, una novela juvenil y luego también una novelización, una especie de ensayo barra novela muy breve sobre el tristemente conocido crimen de Alcácer. Y era un poco como, bueno, después de 2 novelas inspirándome en hechos reales, leyendo, y Carmen seguramente habrá tenido que leerse informes judiciales que son con un lenguaje tediosísimo, los 4000 folios del sumario de Alcácer y demás. Después de todo esto dije, pues voy otra vez a conectar lo que yo soy, que al final soy un alicantino en Gran Canaria, con lo que me gusta, que es la novela negra, y ahí nace la chispa de La sombra del océano, con un subinspector que viene de la península, viene de Alicante y aterriza en su nuevo puesto de trabajo, que es Maspalomas. Y ahí estamos ahora, en ese proceso de conociendo al personaje y dejando de crecer. Yo primero quería hacer un apunte sobre lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que parece fácil, ¿no? Que dice que Alexis colocó la novela negra en la península y tal, pero hay una razón clara y es que había una calidad, ¿sí? Porque por muy canario que tú seas, te van a querer mucho, pero no te van a publicar tus novelas, ni te la van a comprar, ni te la van a leer si no hay una calidad en esas novelas. Y a raíz de lo que tú decías, 4 novelas muy diferentes, porque al final todos somos diferentes. ¿Qué es lo que nos une? Que vivimos en el mismo territorio, pero el mapa no es el territorio. Es decir, cada uno ve el territorio de una manera diferente. O sea,
a mí me gusta huir un poco, incluso, vale, novela negra, es lo que decía Sergio, en novela negra al final cabe todo, ¿no? Entonces, hilo un poco la pregunta que nos hacía. Yo, a diferencia de Sergio, me portaba fatal. Entonces, mi padre, como era una buena persona, me encerraba y me decía, vete a tu habitación, para evitar males mayores, arrestada en tu habitación. Y pasé mucho tiempo arrestada, pero me regalaba libros, porque él viajaba, y entonces yo creo que el regalo último cuando estás en el aeropuerto, no le llevo nada a la niña, voy a comprar un libro. Y aparecía siempre en casa con algún libro. Claro, los libros los compraba mi padre. Y compraba pues, los libros de Julio Verne. Yo me leía pues con 11 o 12 años Los hijos del Capitán Grant, o me leía de 20.000 leguas de viaje submarino, que me encantaba esa novela. Y un día, pues yo qué sé, con 13 o 14 años apareció con Moby Dick, porque a él le pareció que esa era una buena lectura para una niña de 14 años. Entonces, nada, esas eran las lecturas que yo leía, mientras mis amigas leían Una muchachita anticuada y Mujercita, que también está muy bien. Después, claro, mi padre era catalán, y ahí sí que había una tradición de leer novela negra, ¿no? Tú leías Flanagan, a mí me lo regalaba mi tío José Mari, el hermano de mi padre, porque eran como, mi tío era de Andreu Martín y mi padre era de Pepe Carballo, no de Vázquez Montalbán, de Pepe Carballo. ¿Cómo el personaje se puede comer al escritor? A mi padre le encantaban las novelas de Pepe Carballo. Y yo con el tiempo he llegado a entender que él lo que echaba de menos era Barcelona. Entonces, claro, en mi casa, yo vivía en Fuerteventura, habíamos todas las novelas de Pepe Carballo, ¿no? Y recuerdo que una vez le regalé una de Vázquez Montalbán, ya yo mayor, no sé, tendría yo 20, 21 años, la biografía de Franco, el titular, una novela buenísima de Vázquez Montalbán. Y le dije, mira, te he comprado esta novela y tal. Dice, ¿y sale Pepe Carballo? Y yo le dije, no sale Pepe Carballo, pero una novela de Vázquez Montalbán y tal. Pues allí se quedó la novela, nunca se la leí yo, ¿no? Mientras que Los mares del sur era una cosa que estaba siempre rodando por mi casa. Entonces sí que es verdad que tenía como cierto empalago de esas novelas negras de mi tío, de mi padre y tal. Detective Flanagan, ¿cómo era? No compré sardina fuera de temporada. Esa la leí yo. Y después hay un escritor, el otro día me acordé de él, Muñoz Molina escribió novela negra buenísima. El Tenebro, El invierno en Lisboa, Plenilunio, y nunca se nombra en las mesas, ¿no? Nombramos Ibáñez, nombramos a Andreu Martín, y ese escritor se queda ahí. Yo digo que es como cuando la gente habla de fútbol y nombra a Pelé, nombra a tal, y no nombran a Cruyff, coño, mejor jugador del mundo, ¿no? Pero bueno, total, que las... Claro, es que empiezan a nombrar a todos esos jugadores y dices tú, oye, ¿y no me vas a nombrar a Cruyff? No, era buen jugador. Vamos, bueno. Ahora nos salen un montón de haters esto es para animar el internet. Bueno, total, que yo creo que siempre la escritura surge de la lectura, ¿no? Cuando tú te pones a escribir es porque has leído, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. Claro, yo escribía, también viajábamos mucho por el trabajo de mi padre y era como el mundo que yo me llevaba conmigo, ¿no? El mundo de la escritura. Y tengo textos de muy pequeñita, ¿no? De cosas que escribes. Además, en aquella época la gente se escribía cartas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en Barcelona, la familia de mi madre estaba en Canarias y le escribía por las típicas postalitas a mi abuela y tal. Y cuando nos vinimos a Canarias, la otra familia se quedó allá y le escribía cartas a mi otra abuela de allá. Y entonces la forma de comunicarse era por cartas. En mi casa hay cartas de 3 folios que le escribía mi tío a mi padre, contándole todos los chismes de la familia, ¿sabes? Y esa era algo natural en la casa, ¿no? Escribir. Mi madre cuando estaba en la península le escribía a sus amigas de acá, cuando estaba aquí pues le escribía a las cuñadas de allá, y esa, ha llegado carta de no sé quién, ha llegado carta, y esa era la forma de comunicarse. Y no identifica que nosotros leíamos libros, no escritores, ¿no? Yo por lo menos de joven leía libros, no escritores. Hasta que eres consciente de que esos libros los han escrito personas de carne y hueso y tú quieres hacer algo parecido a eso, ¿no? Las truchas sin freír surge por un tema,
es un tema social, ¿no? Que es un tema benéfico, y me lanzo a escribir eso, nunca había publicado, y lo escribo, y me gustó la sensación de compartir esos textos que yo siempre había tenido en mi cajón, para mis amigas, para mis cosas cercanas. Cuando la gente lee tu novela y entra en ese mundo que tú habías creado, y la gente interpreta cosas y los personajes pasan a ser suyos. Y entonces dije, bueno, pero esto hay que hacer un poco mejor, ¿no? Porque La Estudiante Inferior la escribí un poco con la intuición de escritora y de lectora, y con un manual de escritura que me compré. Digo, bueno, esto hay que hacerlo como, un poco como Dios manda. Y con eso fue con lo que escribí Las Truchas. Y ya después, cuando yo veo la necesidad de aprender algo más, de aprender a escribir mejor, y es cuando me apunto al taller de escritura de Alexis Ravelo. Y aquellos señores era una caña semana tras semana. Yo recuerdo, te mandaba ¿no? un texto, te mandaba un relato, tal, y cuando tú llegabas allí, aquel texto se lo ponía patas abajo, ¿no? Y yo llegar a mi casa, ya no voy a ir más, es que yo me paso toda la semana escribiendo, y luego, bueno, la semana siguiente volvía, ¿no? Claro. Y esa conciencia y ahí recoges más lecturas, ¿no? Más lecturas de novela negra, aparte de las que yo traía, ¿no? Que eran las que ya comenté antes. Y empiezas a conocer, pues, después otras lecturas que él siempre recomendaba. Y una de las cosas que analizando los textos, era algo en lo que uno no había caído, ¿no? La denuncia social. La novela social, la novela negra es un canal estupendo para protestar. Yo, si no la llamara novela negra, la llamaría novela protesta, como la canción protesta de los años 60, ¿no? Porque a mí la novela negra que me gusta está policial, ¿no? Cuando está metido dentro de la novela negra, no vamos a discutir sobre eso, ¿no? La investigación policial, la estrategia del pequinés no es una investigación policial. Y hay novelas clásicas que no son una investigación policial. El 14 llama 2 veces no es una investigación policial, es un investigador, pero ese no es el centro de la trama, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa novela negra, no necesariamente en la que hay una investigación policial. Hay una novela muy buena que es La Promesa, de Durman, que dice el fin de la novela policíaca, porque justo habla de eso, ¿no? De la diferencia entre la novela policíaca y la novela negra, en la que las cosas empiezan mal y terminan peor. Pero hay una denuncia social, hay un reflejo de qué es lo que está pasando en la sociedad. Y yo creo que lo que unifica esas novelas es que el malo es el mismo, el malo es el sistema, ¿no? Porque analiza más qué es lo que lleva a las personas a hacer lo que hacen, ¿no? No se queda en el morbo de un asesinato o en el morbo de alguien a quien destriparon y no sé qué. A mí la que me gusta es esa, y esa es la que yo hago, ¿no? Entonces, cuando escribo Nueve Corto, hay una situación que después fue la pandemia, ¿no? En la que la vida de las personas vale muy poco, ¿no? Lo que importa es la economía, lo que importa es tal. Y esa protesta de realmente somos mercancía, realmente estamos aquí por lo que valemos, me impulsa a escribir Nueve Corto. Y en Sin Aditivos es el tema de nos están tomando el pelo, no todos somos iguales. Es decir, no es lo mismo un inmigrante ucraniano con un inmigrante senegalés. Entonces, que no me cuenten rollos, que todos no somos iguales. Y a mí no me gusta, yo siempre me rayo con cosas que me están engañando, eso no es así. Y a partir de ahí, de cómo nos comportamos, dependiendo de las etiquetas que tengan las personas, es con lo que yo escribo Sin Aditivos. Y ahora aquí en Gambuesa, pues la historia es que a raíz, ya cuando fueron las manifestaciones del 20 de octubre, ya yo tenía la novela bastante avanzada. Pero hay algo que me preocupa, que es que el mundo que nosotros conocemos está desapareciendo. Ya el mundo no, por ejemplo en Fuerteventura yo lo veo muchísimo, porque es como el niño que tú ves cada cierto tiempo, ¿no? Porque cuando tú ves a tu hijo crecer todos los días no te das cuenta. Yo en Gran Canaria no lo noto tanto porque vivo allí y el día a día no te deja verlo. Pero cuando voy a Fuerteventura cada mes o cada cierto tiempo, es donde yo me di cuenta de cómo hay una industria que nos está arrasando, que es la industria turística. Para nada en contra del turismo, que es lo que nos ha hecho crecer, que es lo que nos ha hecho ser lo que somos, pero ese tipo de industria basada solo en lo económico es lo que me preocupa, que acaba arrasando el territorio y acaba arrasando a las personas. Las personas acaban perdiéndose a sí mismas y acaban siendo, pues bueno, después te extraña que sean delincuentes, después te extraña que esas personas hagan cosas inmorales o tal, porque al final es el sistema el que las lleva ahí. Y bueno, cada una de las novelas pues tiene una particularidad en su forma de escribirse que está relacionada con el tema, ¿no? El Nueve Corto es una novela disparada contra el lector, porque todas las frases de la novela tienen 9 palabras.
sin aditivo. Si yo voy a hablar de las etiquetas que tienen las personas, porque una persona la etiquetamos por su condición sexual, por su religión o por su procedencia, yo no puedo llenar la novela de adjetivos. Entonces decidí quitar los adjetivos. Y claro, no conseguía. Pero no soy yo, ¿no? Ya les hablaré, si me dejan, de Loulipo, que eran unos escritores que vinieron antes que yo y hacían estas cosas. Y en Gambuesa he quitado una letra. Porque si estoy hablando de la pérdida, de las cosas que nos faltan, de que somos como puzzles que nos construimos con piezas, pues yo creo que es buena cosa quitar una letra del texto para que yo, cuando esté escribiendo, tenga presente siempre ese sentimiento de pérdida. Qué bueno, Carmen. La verdad que, a ver, en mi caso creo que antes comenté algo y, a ver, la historia, yo la veo como, cuando comienzo era una forma de evadirme. Igual que hago ahora escribir, es una forma de evadirme. La lectura para mí es abrir una puerta a otra cosa. Entonces cuando era pues más pequeño, de todos los años que uno ha llevado, más pequeño que ahora, he sido siempre, ¿no? Pero cuando era muy pequeño, ¿cómo me llega la lectura? Pues muy parecido a los compañeros, ¿no? Las novelas que hay en casa o los libros, lo que sea, va uno leyendo. Yo era de mucho leer todo lo que llegaba a mis manos lo leía. Leía desde cómic hasta... Siempre pongo el ejemplo de una novela que había en mi casa, que era de mi padre, que era Los hermanos Karamazov y Manda Narices, ¿no? O sea, con una edad corta pues ya estaba leyendo esas novelas, ¿no? Pero siempre lo hacía como una forma de evadirme, ¿no? No porque en casa, que muy al contrario, yo en casa siempre viví muy bien, pero bueno, era una forma de evadirme. Salía allí del barrio de tirar horas jugando a la pelota o tirarnos piedras ahí en un terraplén de aquello, y llegaba a casa y me metía en el espacio o navegando, ¿no? Y eso lo he notado a la hora de escribir. Es decir, cuando, digamos, llego de estudiar a Fuerteventura, lo que nos pasa es salimos a la universidad, trabajé fuera, después llegué a Fuerteventura y yo como el compañero pues también tengo, bueno, no tanto, me parece que tú eres de conservatorio, pero yo soy de musical más bien folclórica, pues me monté un grupo, éramos un grupo que hasta estuvimos por ahí, estuvimos hasta en el WOMA, Manda Narices, y bueno, con folclore, ¿no? Y en un momento dado, entre el trabajo, mi carrera y tal, ya noté un tic aquí en la ceja que me estaba advirtiendo según un médico. Dice, estás llegando a algo como parecido al estrés. Vivir en Fuerteventura y tener estrés y tener mi trabajo, digo, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y dejé la música, dejé el grupo, dejé todo eso, aparqué la guitarra. En ese momento pues también fui padre, soy padre, ¿no? Y seré padre hasta que muera si Dios quiere. Y dejé todo. Sin embargo, lo que decía, un día viniendo de Betancuria, un pueblo de lo más montañoso que hay en Fuerteventura, no es mucho, pero bueno, era de noche y estaba lloviendo. Ventisco ayer, pues
3 pares de narices y el coche se movía, totalmente oscuro porque allí no hay ningún pueblo cercano hasta que llegues al siguiente, lloviendo y solo con las luces, solo se veía lo que la luz, que además había una especie de media neblina, o sea, un día de chungo, sí, para verlo allí es muy difícil. Y me dio el tic de decir, joder, es que aquí hay para escribir algo, porque lo que sí intentaba era leer, seguía leyendo. Y ya no me conformaba con leer, digo, oye, pues voy a escribir algo. Que siempre había escrito, pero digo, voy a escribir algo un poco en serio, a ver si puedo sacar algo de eso. Y así comenzó, yo lo he comentado alguna vez, la novela Sangre de Perro, es decir, en ese preciso momento ya empecé a darle vueltas a la cabeza, en lo que llegué a Puerto del Rosario, pues ya tenía claro una serie de cuestiones que quería meter, que tal, que cual, y como cualquiera o como la mayoría de los escritores, escribe sobre, las primeras novelas escribe sobre lo que sabes, ¿no? Y era Fuerteventura. Entonces, escribí de Fuerteventura, no considero que Sangre de Perro fuera una novela negra, sino algo más de aventuras, o tampoco de aventuras, más, bueno, efectivamente había un detective, había unas misiones que cumplir, unas situaciones ahí, la sociedad, yo la pinté en la transición, Fuerteventura pues no era la Fuerteventura que ahora conocemos, que es una zona que aparece en todos los catálogos con las playas y el turismo y todo eso, sino eran los años 70 cuando pues era un lugar donde acababa de llegar la Legión, era un sitio donde unos años antes si te portabas mal en todo el territorio español te mandaban, en un sitio donde, tan cercano aquí a Lanzarote, sin embargo aquello era sitio de destierro, ¿no? Y estaban las mismas playas y el mismo sol, pero visto de otra forma, ¿no? Y a partir de ahí intenté describir eso, esa parte en los años 70, la diferencia justo entre cuando empieza el turismo a florecer y comienzo con esa línea. La verdad que tuvo bastante, yo digo, éxito en Fuerteventura y en alguna zona por aquí. Y a partir de ahí ya me planteé hacer una segunda novela. Yo soy muy lento escribiendo. Siempre recuerdo la anécdota con Alexis Ravelo también, que una de las veces que llegó me dijo, además lo digo textual, o sea, textual como lo recuerdo yo. Dice, Carlos, ¿cómo te va la novela? Digo, pues tío, voy bien. Yo pensaba que iba bien. Llevaba años escribiendo, ¿no? Y entonces, bueno, la misma pregunta se la hice yo a él. Y digo, ¿y a ti cómo te va? Dice, bueno, pues hace unos días firmé que tengo que terminar una novela, que tengo que tener una novela ahora en febrero, ¿no? Y estamos en noviembre. Y digo, joder, y me quedo así, digo, entonces estarás ya apurado, ¿no? Para hacerla. O sea, ya la estarás terminando, estarás apurado terminando y tal. Dice, no la he empezado. O sea, eso, palabra, yo no sé cómo él la tendría ya en la cabeza, pero estamos hablando de, pues eso, 4 meses. Yo no sé, él me lo hizo ver así, entre risas. Yo no sé si, qué tiempos barajaba él. Tampoco, como no le seguí preguntando, porque él también tenía ese humor, pero no era un humor de decirte una cosa y dejártela ahí, ¿no? Yo me lo creí. Porque era, te digo, era una capacidad tan... Y yo soy justo lo contrario, yo soy muy artesano, no sigo técnicas, no sigo nada, que ya me lo he marcado como una tarea. Después de que conocí a Carmen creo que me lo estoy marcando además como una mala influencia, sí. La importancia de estudiar y de no estudiar yo no digo cómo hacer una novela, porque si no, esto
estoy en contra, sinceramente estoy en contra de eso, de oye, que tiene que subir en la página no sé qué, y tiene que bajar, esas cosas, de momento, no sé si mañana cambiaré y venga y les cuente otra cosa, ¿no? Pero creo que de momento escribo lo que me va apeteciendo y siempre tengo claro, porque al leer aprendes, que tiene que tener una introducción, un desenlace, es decir, todo como tiene que ser, ¿no? Y que tiene que ir subiendo, que es mi opinión también. Pero bueno, esa es mi forma de escribir, más artesana y tal. Las novelas en concreto, 3T, así como la de Fuerteventura, 3T, aparte de ser un detective que llega al Sáhara, la sitúo en el Sáhara, ¿no? En el Sáhara de esos años en el que España deja el Sáhara, justo en esos días en el que se abandona de aquella forma una provincia española, un territorio español, donde vivíamos y donde nacíamos y moríamos los españoles, y que de un día a otro, además en cuestión de unos meses, tenemos que abandonar el territorio. Esa parte de la historia, que fue en el 75, 74, 75, 76, como lo quieran, bueno, depende de quién y de qué estemos hablando, pues en un par de meses tenemos que abandonar ese territorio. España nos obliga a abandonar ese territorio y mucha de esa gente era de Fuerteventura y volvieron a Fuerteventura. Muchos eran de Fuerteventura, nacidos en Fuerteventura, que iban allí a buscar su parte económica, se movían ahí por temas, porque había mucho dinero allí, y cuando vuelven, no vuelven a Fuerteventura todos, sino que se van con las empresas con las que estaban trabajando, ¿no? Y se van pues, o bien a Gran Canaria, bien a Tenerife, a Barcelona, a la península, es decir, y eso fue, ya digo, hace 40 y pico años, no llega a 50, ¿no? Entonces, esa parte que la tengo muy escuchada por toda mi familia, por todos mis amigos, por todos los vecinos que vivieron esa etapa, lógicamente mayores que yo, que les escucha sus batallitas, pues bueno, me hacen escribir de algo que, si bien no lo viví, sí que lo conocía, ¿no? Porque les escuchaba las historias y las sigo escuchando todavía, ¿no? Muchos compañeros míos de mi misma edad nacieron allí, siendo españoles con su DNI, pero pone, en lugar de nacer en Puerto Rosario, en Arrecife, pone nacidos en el Ayun, ¿no? Y en ese entorno, en esos 2 meses de situación tan digamos, pues rocambolesca o de caos, que sería mejor la palabra, pues qué mejor que haya un asesino que aproveche esa situación y que haya un detective, un policía que intente localizar a ese elemento sospechoso. Sí, les iba a preguntar ahora sobre las novelas en sí. ¿De qué trata la sombra del océano o de qué trata Gambuesa o 3T? Vamos a explicar un poco al público de qué tratan las novelas que tenemos aquí, que además saben que las pueden adquirir en el stand de la librería El Puente. Pues ya he dicho un poco la novela La sombra del océano. Su germen está en una cámara de fotos submarina, y lo que contiene, que es lo que se ve en la portada, también descrita ahí, ese incendio, ese naufragio posterior de un yate de recreo con una serie de personas, de jóvenes allí, chicos y chicas, y una cámara submarina que va retratando, cuando no está bajo el agua, claro, va retratando no solo el fondo marino, sino también esa fiesta y lo que sucede en ella.
Cuando naufraga el yate, la cámara submarina naufraga con el barco y 3-4 meses después termina aflorando esa cámara en la costa en Maspalomas, en la zona de Playa de Inglés. Y justo coincide en ese momento con la llegada de este subinspector de Policía Nacional, que tras aprobar las oposiciones, pues lo mandan en su primer destino a la comisaría de Maspalomas. Lo que me gustaba de esta novela, al ambientarla en Canarias, era pues que la visión de Canarias fuera la de un foráneo, la de alguien que viene de fuera. La narración está en tercera persona y vemos ese punto de vista de Canarias desde el personaje de la que va a ser la compañera en la unidad de la Policía Judicial, Itaisa Calderín, que ya sí que es canaria, que es un poco como pues estas parejas de Don Quijote y Sancho Panza, que tienen que ir de aquí para allá en estas primeras semanas que llega Juárez a su incorporación a su puesto de trabajo nuevo, y se encuentra que hay un crimen, que han matado a un pintor italiano, y a ver qué conexión tiene ese asesinato puntual de este pintor, al que se cargan al día siguiente de inaugurar una exposición de retratos hiperrealistas, acrílicos. ¿Qué relación tiene, decía, con este naufragio y esta cámara submarina que hay en el fondo? Y un poco eso, ¿no? Entonces estamos en una narración que a lo largo de 3 días nos llevará por prácticamente media isla, desde Las Palmas de Gran Canaria, donde el anatómico forense y demás, distintos barrios de la capital, y luego sobre todo en el sur de la isla, donde investigan, porque es donde tiene el puesto suyo, la comisaría de Maspalomas. De las 4 que hay en la isla, 4 o 5 que hay en la isla, pues a él le toca Maspalomas, y aunque esté afincado en vecindario, casualmente como yo, vivimos este subinspector y yo muy cerquita, no en la misma casa, pero vivimos muy cerquita, pues vemos esa visión de una Canarias que para alguien que viene de fuera, como yo mismo, pues al principio nos parece algo súper exótico, aunque luego no deja de ser un lugar en el que uno vive, en el que uno trabaja, en el que uno siente, sufre y ya está. No es por eso no poner la contraportada una descripción de una Gran Canaria lejos o alejada de los tópicos de sol y playa y demás, ¿no? Porque al final es un lugar en el que la gente, pues como en todas partes del mundo, procura vivir, comer y trabajar y hacer familia. ¿Tienes previsto que a Juárez le pasen más cosas? Tengo previsto que a Juárez le pasen más cosas, claro. Tengo en la cabeza muchas cosas que le pueden pasar, y la segunda que le pueda pasar ya está escrita y reposando. Y luego pues sí que tengo cabeza para muchas más. Espero que ese arco dramático que en esta primera novela empieza, pues ojalá tenga más recorrido, claro. No depende de mí, porque ya depende de lectores, de editorial y de mucha más gente, pero por mí que no quede, lo que sea escribir. Eso es lo importante, ¿no? Las ganas de escribirlo es lo primero. Eso siempre. ¿Y de qué trata Gambuesa? Bueno, pues ya adelanté antes un poquito. Surge de ahí, ¿no? De ese cabreo, ¿no? Lo que normalmente surge en las novelas negras, ¿no? De ese cabreo por cómo estamos dejando que nos coman el terreno y cómo estamos comprando una serie de cosas que no nos benefician. Pero claro, todo eso hay que llevarlo a una historia, porque lo que quieres contar es una historia. Entonces la historia de Gambuesa es una historia, al contrario de la de Sergio, es una historia desde dentro, ¿no? En este caso la ambiento en Fuerteventura, por lo que comentaba antes. Yo viví en Fuerteventura desde los 9 hasta los 18 años, a diferencia de Carlos, que volvió. Yo no, a mí me capturaron en Gran Canaria y me tienen secuestrada durante 24 años ya en Gran Canaria. Y yo mi vida en Gran Canaria, desde me casé, tengo mi hija y mi trabajo,
pero sigo muy vinculada a Fuerteventura, mi hermano vive allí, mi familia se quedó allí. Total que el ambiente en Fuerteventura, porque me viene muy bien, salud, me viene muy bien para contar lo que quiero contar, que es cómo van desapareciendo cosas. Entonces, la novela trata de un inspector de trabajo que va a hacer una inspección a una quesería, porque hay una denuncia, y eso está en las primeras páginas, no estoy destripando nada. Y él en ese viaje no deja de ser un viaje de ida y vuelta, ¿no? Ahora tengo que pensar mucho en lo que voy a decir para no cargarme mi novela en la presentación. Porque sí que es verdad que yo no escribo paja, es decir, yo la novela la podo como si fuera un bonsai y queda en ella lo esencial. Entonces, él en ese viaje, en esa inspección, se encuentra un mundo que desconocía, ¿no? Y es un mundo más pegado a la tierra, más pegado al territorio, más auténtico, si se me permite. Y encuentra ahí unos personajes. El otro personaje es Perico, que es un señor mayor, que es el dueño de la explotación ganadera, pero además él es el comisionado del Mancomún de esa zona, ¿no? De esa zona de Fuerteventura. Y entonces ahí entran las apañadas de Fuerteventura, y por eso la novela se titula Gambuesa. Yo pensaba que Gambuesa casi todos los canarios sabían lo que significaba, y resulta que es un vocablo muy propio nuestro de Fuerteventura, que alguna gente lo conoce, pero bueno, eso es un aliciente más para leerse la novela. Las gambuesas son esos corrales de piedra, ¿no? que ustedes ven a veces por Fuerteventura, que datan de la época aborigen, ¿no? Son previos a la conquista, porque ya existía ese ganado de costa en el centro de la isla que se apañaba. Esto es las apañadas para Duni, explicado en 3 frases, ¿no? Se apañan esas cabras, total, que esto es una tradición y es una forma de vincular a ciertos personajes, como una toma de tierra, de vincularlos a lo que es lo auténtico y al territorio, porque el territorio no es solo las piedras, sino las personas, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, Perico está preparando una apañada, porque toca apañar. Y entonces Jorge se engancha de esa idea, ¿no? De esa idea medio mística, es como aventura, y se engancha de eso. Él está en un momento personal fastidiado. Y cuando llega ahí, eso le hace pensar. En la explotación ganadera está Conchi, que es una mujer que está allí haciendo queso, pero Conchi tiene un pasado. Es decir, todos los personajes de la novela negra tienen que tener un pasado. Conchi tiene un pasado y es una persona que viene rota, ha sido rota por el sistema y se está recomponiendo. Y una de las cosas que le ayudan a recomponerse es su trabajo en la quesería. ¿Qué pasa? Que en la quesería ahí también está Sara. Sara es la nieta de Perico y es la vinculación, es el nexo entre esa antigüedad y lo moderno. Sara es una petición de mi hija: pon personajes jóvenes en tus novelas, porque mis amigas te leen y solo pones personajes de tu edad. Entonces fue un desafío crear personajes jóvenes, porque las cosas han cambiado mucho desde que uno tenía 20 años hasta ahora. Pero bueno, está Sara allí, que también es un personaje que Sara está entre los dos mundos. Y después, de vuelta a su casa, Jorge, surge un tema y hay un accidente laboral muy grave en un hotel cercano. Y se ve implicado, sin quererlo, en tener que tomar partido en ese accidente laboral. La dueña del hotel es Micaela, y Micaela, no les digo nada si les cuento que intenta evadir su responsabilidad con respecto al accidente laboral que ha ocurrido en su hotel. Y ahí hay una trama, por una parte, con el accidente laboral, y después empieza el centro de la novela, ¿no? Es que ahí desaparecen cabras. Alguien empieza a robar cabras. ¿Por qué se roban las cabras? ¿Quién está robando las cabras? ¿Para qué están robando las cabras? Entonces yo siempre digo que en la novela hay 3 misterios, ¿no? El misterio del robo de las cabras, que viene un poco paralelo a
a los robos de caballos en las novelas del oeste, ¿no? Los malos robaban caballos. El robo de las cabras, porque se están robando cabras y para qué. Si al final Micaela va a asumir responsabilidad con respecto al accidente laboral grave que ha ocurrido ahí en su hotel. Y el tercer misterio es qué letra falta. Porque, como les dije antes, en toda la novela falta una letra. Y a ver si el lector es capaz de... Yo creo que está fácil. Yo creo que el misterio más fácil es ese. ¿Qué letra falta? Y de Gambuesa, pues no sé qué más decirte. Estoy muy contenta con... Salió ahora en noviembre. Y claro, cuando uno está escribiendo, uno está en esa cresta de la ola de estoy escribiendo, esto me está saliendo bien, estoy haciendo un lipograma, estoy tirando para adelante. Un lipograma es un texto al que le falta una letra, ¿no? Estoy tirando para adelante y cuando lo terminas, lo reposas, tal, se lo di a leer a un par de personas que yo creía que podían ponerle pegas técnicas a lo que se cuenta en la novela, ¿no? Siempre cuento con mis fuentes, ¿no? En este caso, bueno, tengo una amiga que es guardia civil, en este caso, pues una amiga veterinaria, en fin, que pedí esas ayudas más técnicas, ¿no? Pero claro, todas ellas están ahí en Canarias y más o menos conocían la cosa. Y de repente, cuando la novela se publica, digo, bueno, vamos a ver, porque muchos de mis lectores están en la península, a ver qué pasa con ellos. Y me ha sorprendido muchísimo, muchísimo lectores, ya reseñas de lectores en la península, en Zaragoza, en cualquier sitio, que la han entendido y han entrado perfectamente en la novela. Porque al final son temas universales, es decir, yo creo que lo que yo cuento ahí está pasando en muchos sitios. La gente está notando cómo les están cortando las raíces y la gente se queda al pairo, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental y de un montón de cosas, pues a lo mejor deberíamos revisar un poquito más atrás. Comentabas, Carlos, que la novela tiene lugar en ese periodo histórico de abandono de esta región del Sáhara y hay un asesino que aprovecha la coyuntura. Cuéntanos un poquito más. Sí, o sea, la novela está justo en los meses esos donde España deja el Sáhara. Entonces, bueno, comienza con una descripción de, bueno, comienza justo el día en el que abandonan el Sáhara las mujeres. Es decir, ahí en aquellos tiempos, como hasta hace poquito, primero las mujeres y los niños, después los hombres y después los militares, que fue como se abandonó el Sáhara en aquel entonces, ¿no? Recuerda siempre que nos dicen eso, primero mujeres y niños y después cuando dejan un barco o cualquier cosa. Pues así pasó, es decir, se puso una fecha tope en la que tenían que abandonar el Sáhara las mujeres y los niños, después los otros ciudadanos, los hombres y después los militares, ¿no? Entonces comienza la novela, es bastante rápida, no hago una historia política ni pretendo, digamos, situarme a un lado o al otro, si España, si Marruecos, si el Sáhara, simplemente busco describir lo que pasó, ¿no? Y además está, según gente que la vivió y gente de, digamos, de prestigio en ese mundo, está bien descrita, ¿no? Me intenté situarme en una parte, digamos, neutral, dentro de lo que cabe, y simplemente describirlo. Y en esa descripción sí que pues bueno, parece ser bastante bien descrita, ¿no? La forma en la que abandonamos ese territorio. Imagínense ustedes que además nos puede pasar, como me dijeron en un festival en Tenerife, dice, contra, ¿no has pensado en hacer algo si pasara en Canarias? Hombre, yo me quedé así, bueno, pues espero que no, ¿no? Pero esto fue tan rápido como lo siguiente, es decir, el actual rey emérito, que en aquel entonces no era sino príncipe, estaba Franco vivo, llega tal día como hoy y dice que España nunca abandonará el Sáhara, ¿no? Pues, y lo dijo públicamente, está además publicado, ¿no? Porque se hicieron eco los medios, ¿no? Lo dijo a las tropas, lo dijo a la ciudadanía, porque había cierto rum en que España tenía que abandonar el territorio. Pues no habían pasado 10 días, entre una semana y 10 días,
sale un decreto en el que obligaba a todos los españoles a abandonar el Sáhara. Es decir, justo, ya digo, una semana después o 10 días o así. Y ponían los plazos tal como les estoy comentando. Primero mujeres, después hombres y después los militares. En ese impasse que estaban dando de casi 2 meses más o menos, que es... El otro día en otra charla que comenté, dije esto de los 2 meses y alguien que estaba en el público, cuando terminé, levantó la mano y dice: Carlos, eso, fuiste muy generoso al decir 2 meses, porque fueron 2 semanas. Digo, bueno, estamos hablando también de que hay, digamos, distintas etapas, ¿no? Pero fue muy, muy rápido. O sea, la pelea, si hay alguien ahí, va a ser a quitarme días, no a poner días. O sea, entonces, se nos da a las familias el espacio de un contenedor marino de estos, la mitad por familia, si tú tenías ese espacio para meter tus enseres y tenías que irte. Imagínense eso, es desmontar una ciudad, un territorio, en cuestión de meses. Primero, no sabes a dónde vas a ir. Así, tú estás aquí ahora mismo, dices, oye, tienes que abandonar Lanzarote. Primero, no sabes dónde vas a ir. Después, pues, ya digo, si tienes que meter todo en el contenedor. Y a partir de ahí, que además es por fechas, pues empezar a desmontar esa ciudad o ese territorio, porque estaba la Layún, estaba la zona de Villa Cisneros, bueno, era todo un territorio, ¿no? Con ese panorama, una vez sale ese decreto, pasa lo siguiente, y es que Marruecos, al darse cuenta de esto, pues pone en la misma frontera pues casi a 250.000 ciudadanos. 250.000 ciudadanos, también hay números que dicen 300, estoy intentando siempre irme para no pasarme. Entre 250.000 y 300.000 ciudadanos en la misma frontera, esperando que España se vaya para ellos coger el territorio. Para más INRI, seguramente sobre lo cual está basado todo eso, pues estaba Franco, ya lo daban algunos por muerto, pero estaba falleciendo, ¿no? Lo cual le daba también a estos ciudadanos marroquíes esa mayor fuerza a la hora de presionar, ¿no? Pues imagínense ese caos que había, pues el Aaiún en un caos tremendo, pues en ese caos hay un ciudadano de los que está allí que está matando mujeres, ¿no? Sí, le está matando mujeres justo antes de que se vayan, lógicamente, pero como hay esa situación en la que la policía está preocupada de otras cosas, está preocupada de lo que se llamó en aquel entonces la Operación Golondrina, ¿no? Que era la operación con la cual abandonamos un territorio español en tan poco tiempo. Eso se tuvo que hacer con una estrategia brutal. Además, habían barcos todos los días saliendo de ahí, sacando material, personas, enseres de todo tipo, así como los aviones, ¿no? De hecho, en ese tiempo estaban llegando los medios internacionales también a ver cómo se estaba haciendo todo eso. Pues en ese caos y con este asesino haciendo de las suyas, la policía no se preocupa. Además estaba matando mujeres de otro nivel, y lo van a entender, y es que estaba matando a las mujeres saharauis, ¿no? Esa era la menor de las preocupaciones que tenía la policía española, ¿no? Pero se equivoca y mata a una española. Pero además mata a una española que tiene pedigrí. Es decir, en ese mismo momento la policía sigue sin asumir ninguna, digamos, responsabilidad ni importancia a la situación, pero esta persona con un poco de poder pues llama a Madrid
y no les queda otra que mandar a un policía desde allá, ¿no? Y a partir de ahí empieza esa investigación en muy pocos días, por eso es una novela bastante rápida, también de leer, porque todo ocurre en unos cuantos días. Pues con esta situación, este policía casi corriendo día a día para ver cómo, porque se le estaba desmontando, no solo las pistas, se le estaban desmontando la ciudad. O sea, y además tenía el riesgo de que ese asesino en unos días se iba a ir de la ciudad. Y no se sabía a dónde, que podía ser otro problema. Sí, sabían que había un asesino, sabían que podía estar en ese territorio esos días y que se iba a ir de la ciudad. O sea, era una presión para además, era un chico, es un detective joven al que mandan, pues porque no van a mandar a alguien que sepa, mandan a uno al Sáhara como mandaban, ya digo, antes con lo que decía de Fuerteventura, pues, oye, ¿a quién mandan a un sitio de estos, no? Pues en esa situación está la novela 3T, que además cuento ya para terminar, que el propio título ya tiene su misterio, ¿no? O su juego. El 3T va referenciada en toda la novela a la tradición que tienen de tomar 3T, no solo en el Sáhara, sino en toda la parte del Magreb e incluso más allá, ¿no? En la parte oriental. Ellos tienen la tradición de tomar siempre 3 tés, te invitan a tomar 3 tés. Además, cada vez que se toman uno de esos tés, pues tienen una ejaculatoria, ¿no? Ellos dicen, pues, se toma negro como la muerte, sirve el primero, eso. Cada vez que se toman un té, pues dicen eso, y esos son los 3 tés a los que va referido toda la novela. Pero, ya les comento, y a ver si con esto también los convenzo de que compren la novela, 3T, si estuviera diciendo o haciendo referencia hacia esos 3T que se beben, tendría que estar acentuada. Por lo primero que me han dicho los distintos digamos, editores por los que ha pasado ya esta novela, ya es la segunda edición, o sea, con distintas publicaciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente y solo al final se descubre que hay otro motivo por el que le doy este título, y que ese otro motivo sí que no tiene que llevar acento, ¿no? Ya desde el comienzo arrancamos con un pequeño juego, ¿no? Juego de palabras. Bueno, como ven, son 3 novelas completamente diferentes, aunque la investigación policíaca o criminal está presente en todas. En cuarto lugar, yo voy a comentar la que traigo yo en mi última publicación, que es Las 5 muertes de Jacinto Samitier. También es una novela que trata de una investigación. En este caso yo me apetecía mucho experimentar con la narrativa más que con el argumento, que es lo que he trabajado más hasta ahora, es crear una trama compleja, con muchas capas. En este caso la trama es relativamente sencilla, dentro de que es una investigación rocambolesca, pero lo que me apetecía era jugar con las palabras, no al nivel de Carmen, que yo la verdad la admiro muchísimo cómo puede escribir una novela entera con esas restricciones, pero sí me apetecía que la narración fuera sorprendente. En este caso es un misterio de habitación cerrada. Yo soy muy admirador de Agatha Christie. Yo empecé a escribir porque me divertía jugando a adivinar quién era el asesino en las novelas policíacas y en las series que veía en la tele que tenían que ver con Agatha Christie, en plan se ha escrito un crimen, todas estas cosas, ¿no? En este caso hay una serie de personajes que se quedan, por un motivo, se quedan atrapados en un hotel rural en Gran Canaria durante unos días, y en ese entorno cerrado aparece uno de ellos asesinado. Uno de esos personajes es un detective de allí, de Las Palmas, que es, como yo lo defino en la sinopsis, el peor detective que ha pisado jamás Gran Canaria. Y este personaje, que es torpe y desastroso y que realmente no es capaz de argumentar o de ordenar sus propios pensamientos, se va a tener que hacer cargo de esa investigación porque la policía no puede entrar en ese hotel, ¿no?
Claro, la novela la cuenta este personaje, que ya en sí es un desastre de persona, y eso hace que la narración sea caótica, sea equivocada, utiliza las palabras más típicas y tópicas del habla profunda de la isleta, que es el barrio de donde él viene, y me resultó muy divertido como escritor. Es una especie de trabajo catárquico en el que me divertí. O sea, yo escribí esta novela en pleno confinamiento y lo que me apetecía era pasarlo bien porque estaba agobiado por un millón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso se percibe en la novela. De hecho, la gente que la ha leído lo que destaca es que se ha reído mucho, y a mí eso me vale. Y en el caso de esta novela presento también a un personaje, un detective, en este caso es Charlie Barreto, y como en el caso de Sergio, pues también tengo la intención de que le pasen más cosas, pero ya como tú decías, no está en nuestras manos, está en manos de la editorial, de los lectores, de la suerte, pero la verdad que si no es el trabajo en el que más he disfrutado, es uno de ellos, y bueno, si se animan a leerlo igual también encuentran ese buen humor. Y me gustaría dar la palabra al público antes de despedirnos, por si alguien quiere preguntar algo, aprovechando que tenemos a 3 autores de novela policíaca locales. No es lo habitual, normalmente a estos festivales suelen venir gente de fuera o gente que a lo mejor nos suenan más. Aquí tenemos a 3 autores de lo mejor que tenemos ahora mismo en Canarias, bueno, y yo que estoy aquí al lado, y si nos quieren preguntar algo, pues encantados. Eso es que lo hemos explicado todo muy bien, genial. Ahí al fondo tienen el stand de la librería El Puente, donde están las 4 novelas, y si quieren pueden adquirir alguna para firmarse, o las 4. Y aprovecho para saludar a Nanda Segarra, que está entre nosotros también, y recordarles que esta tarde a las 6 de la tarde en el Centro Cultural El Almacén va a estar Ananda comentando el libro, la autobiografía de Edward G.